Maestros, buenas noches. Miren, el día de hoy me han estado compartiendo un link, un enlace de una entrevista que le hacen al doctor Ángel Díaz Barriga. Es una entrevista que dura 23 minutos y 49 segundos. Ya la había visto yo, pero como me lo han estado recomendando, decidí hacer este video para compartir la entrevista con ustedes, detenerme en algunos puntos y hacer comentarios respecto a la misma entrevista. Hasta ahorita hay muchos compañeros maestros que han escuchado esa entrevista porque es en YouTube. Yo quisiera que por ahí por el minuto 12 nos vamos a detener para escuchar la propuesta que él hace o que él hubiera sugerido, porque eso nos va a llevar a la RIEB, a la Reforma Integral de Educación Básica. Entonces, no andamos mal en nuestras apreciaciones. Y después de eso, les voy a comentar que el día de hoy se publica que hubo una reunión de ministras y ministros de Iberoamérica de Educación, ministros y ministras de Educación de Iberoamérica, y el texto lo comparte la OEI.org.ar. Dice: la Organización de Estados Iberoamericanos participó de la reunión de ministras y ministros de Iberoamérica, 5 de mayo del 2020. Es lo más nuevo, maestros, es lo más nuevo, donde los países que participan exponen las acciones que han hecho para enfrentar la pandemia. Exponen las acciones que se han hecho en educación en cada uno de sus países para enfrentar la pandemia o para paliar, para hacerla más llevadera. Entonces, se los quiero comentar, lo tengo en AMAC, ya están los documentos ahí abiertos. Vamos a escuchar la entrevista que le hacen al doctor Ángel Díaz Barriga. Ángel Díaz Barriga vamos a ver, Ángel Díaz Barriga, pues él es un personaje emérito, le llaman así, muy reconocido a nivel nacional o a nivel mundial. Y creo que trabaja en la UNAM, en algo de investigación sobre educación. Entonces, sí se los quiero compartir porque sí es muy importante, Hacemos chiquito el cuadro. Aquí está la entrevista, ya está abierta la entrevista. Vamos a dejarla correr un rato para que ustedes vayan viendo o escuchando la entrevista. No sé si hacer un poquito más grande. Hasta ahí, no, porque ponte una meta, enséñale a alguien a leer y escribir, lee un libro por semana, baja la panza, aprende a tocar un instrumento musical, bailar salsa o jugar ajedrez. Bueno, hablemos ahora de la educación, que es un derecho de todos los mexicanos y que con esta contingencia ha visto modificada la forma de enseñar, de aprender y lo que implica también varios retos en el sistema educativo de nuestro país. Para hablar de este y otros temas, me da muchísimo gusto saludar al doctor Ángel Díaz Barriga, quien es doctor en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras y quien ha sido profesor de esta universidad por muchos años. Doctor, buenas tardes, un gusto que esté con nosotros en este espacio de la UNAM Responde. Rosa, muy buenas tardes al auditorio. Doctor, pues comencemos.
Una de las primeras acciones cuando se dio a conocer este tema de la contingencia y de la pandemia en nuestro país fue precisamente el de la educación y bueno, fue a partir del 23 de marzo, que las escuelas se cerraron. ¿Cuál es el panorama de la educación hoy en día en nuestro país en relación con esta contingencia sanitaria? Mira, yo diría que es la primera ocasión en nuestra historia y probablemente en la historia mundial que se suspenden masivamente las actividades escolares. Te daría un dato nada más: 1.370 millones de estudiantes, esta pandemia los ha llevado a su casa y los ha dejado sin escuela. Entonces, todos los sistemas educativos, y ya refiriéndome al sistema educativo mexicano, estamos en la necesidad de preguntarnos qué es lo que tenemos que hacer frente a la educación. Yo creo que no hemos hecho la pregunta adecuada, porque la pregunta que se ha hecho es cómo seguimos con los planes de estudio, o cómo seguimos con las clases, o cómo seguimos trabajando con los alumnos y les pedimos que sigan haciendo una carpeta de experiencias o que tengan contacto con sus maestros, etc. Me parece que la pregunta tendría que ser otra: ¿cuál es el papel de la escuela y hasta dónde la escuela no está cumpliendo su papel, se ha alejado de su papel? Porque la escuela tendría que ser el espacio ciertamente de formación y aprendizaje, pero donde el estudiante aprende lo significativo para su vida. Entonces, yo veo como un cierto error el decir que siga el plan de estudios como si no hubiera pasado nada. Ha pasado y ha pasado mucho. Y lo que ha pasado es, hay una pandemia global. Entonces, pandemia global podría convertirse en objeto de estudio y de aprendizaje de todas las ciencias y de todos los grados que estudian los estudiantes en la escuela. Efectivamente, doctor, esta pandemia obliga a replantear las formas de aprender y de enseñar, y en este sentido me gustaría que nos hablara también de las posibilidades, de las herramientas y de la efectividad de tener una educación a distancia, porque es posible y sucede en algunos grupos, tanto en nuestro país como en distintos países y en universidades importantísimas. Entonces, ¿le parece si hablamos de este tema, de cuáles son las posibilidades y las herramientas, porque también hay ventajas en esta transformación? Maestros, en esta pregunta hay que ponerle atención a lo que dice Ángel Díaz Barriga, porque tal pareciera que retrata en su planteamiento, en sus expresiones, una realidad existente. Entonces, que muchos niegan, pero que la gran mayoría sabe que existe. Vamos a ver de la pregunta que le hace la entrevistadora, qué es lo que contesta Ángel Díaz Barriga. ¿Tú y tu equipo necesitan trabajar de forma remota? Se fue un comercial. Ahí va. Monday.com reúne a... Bueno, primero yo diría, en el caso mexicano estamos trabajando con 3 estrategias: educación a distancia digital o mediada por tecnología, educación a distancia por televisión educativa 2. y educación por radio. O sea, si bien se le ha dado muchísimo más, yo diría, reflectores a la parte digital, a la parte de tecnologías, me parece que es la que en este momento tenemos menos condiciones para desarrollar. Okay. Esto es, no se trata de colocar a un profesor de un lado del monitor y pensar que del otro lado van a estar estudiantes escuchándolos. Eso lo sabemos hacer en el salón de clases. Eso no sirve cuando utilizamos el medio tecnológico digital. La pregunta es, ¿México está capacitado? Yo diría, no necesariamente la respuesta sería sí, porque saber moverse en una computadora, saber usar determinados programas en una computadora, no habilita a una persona para hacer trabajo de educación digital. Yo pondría un ejemplo. Las universidades mexicanas, que es donde se ha desarrollado un poco más el tema de la educación a distancia digital, en realidad nunca hacen un curso con una persona. Siempre es un especialista en la materia, en biología, por ejemplo, un especialista en didáctica, que
aborde el tema de cómo graduar el proceso de aprendizaje del sujeto, y un especialista en manejo de diseño tecnológico. Y si no se juntan estos tres especialistas, no se logra hacer un programa mediado por tecnología a distancia. ¿Qué es lo que se está haciendo? Poner profesores frente a la computadora y ponerlos a dar clase. Y esto para los alumnos, no tenemos una investigación consistente en este momento, pero lo que aparece en las redes sociales es que los alumnos dicen es muy aburrido. Esencialmente, Sí. doctor, lo que está mencionando es que falta un proceso de planeación para que esta educación digital cumpla su objetivo. No, yo pienso que este tendría que ser un proceso de formación de mediano plazo. Okay. La SEP, pienso que aquí nos está medio engañando porque dice, con Google Education, yo lo que voy a hacer es preparar a los maestros del mes de abril al mes de noviembre. Me parece perfecto que hagan un modelo de preparación de los maestros. Así está planeado. Pero los maestros que están trabajando en línea ya están trabajando en línea. No sé si me explico. Sí, O sea, sí. Nos sorprendió la pandemia sin que tuviéramos una propuesta, sobre todo para educación básica, de educación digital bien formulada. Y lo que se está haciendo, quizá algunas escuelas privadas, esto habría también que separarlo, quizá algunas escuelas privadas que ya tenían un manejo de tecnologías y donde los alumnos en su casa tienen conectividad y tienen computadora, pueden avanzar un poquito más en esto. Pero esto lo que crea es más desigualdad social. O sea, finalmente cuando tenemos pocos estudios, aquí cuando la CENTE, la sección 9 del sindicato, hizo una encuesta a nivel de la Ciudad de México, encontró que solo el 27% de los estudiantes tiene una computadora conectada en su casa, pero que solo el 57% de los profesores dice, yo tengo formación básica para manejar algún programa como Word, como Excel, etc. Y solo el 1%, casi el 2% dice, yo me he formado para trabajar digitalmente. Entonces, estamos ante, digamos, un proyecto de la SEP que entiendo la presión de la respuesta, pero que es una respuesta inadecuada para la realidad del país que tenemos. Doctor. Si tomo otro, no, termine, perdón, adelante. Si tomo otro estudio del Fondo Consultivo del CONACYT, lo que plantea es que solamente 20,000 hogares en México tienen computadora con conectividad. O sea, pensar que nuestra salida hoy es la educación digital es... ¿Está usando su agencia WordPress para construir sitios web? Cuando él dice de México, está hablando de la Ciudad de México, maestro. No está hablando de todo el país. Un soplador de hojas. O usar un váter. Es falso. Exactamente, me parece muy importante que toquemos este tema de la desigualdad social y de la familiarización que tengamos tanto con la tecnología en la ciudad y en las comunidades rurales, pero antes de llegar a esta diferencia me parece que podemos hablar de tres grupos que están involucrados en este tema de educación a distancia. Por un lado son los profesores, por supuesto los alumnos, pero también los padres de familia. Comencemos por uno de ellos, doctor, ¿le parece los profesores? Los profesores lo que hoy se sienten es recargados de tareas, recargados de trabajo. Se les ha dado la tarea de atender a los alumnos. Hay quienes han podido, porque esto, digo, es muy de redes sociales, no hay un estudio sistemático, pero hay quienes han podido formar grupos de WhatsApp con padres de familia y ahí estar enviando y recibiendo tareas de los estudiantes. Lo más básico. Hay quien puede comunicarse por alguna vía con los estudiantes y hay quien utilizó la semana del 13 al 19 de marzo para dejar tareas a los alumnos y los alumnos están trabajando en torno a ellas. A los profesores, a algunos se les está pidiendo que den la clase por televisión o que den la clase digital. Se sienten de todas maneras abrumados porque ellos mismos se dan cuenta que no es el medio de trabajo, que no es el medio acostumbrado al trabajo, para el trabajo que realizan, y que estos medios digitales podrían apoyarse en otro tipo de documentos, de versiones, de programas, videos, etcétera, ¿no?
Esto por el lado de los profesores, evidentemente se están adaptando a una nueva forma de enseñar que impacta directamente en los alumnos. Doctor, háblenos de este bloque. Los alumnos en general, lo que yo he encontrado en las redes sociales están recargados de tarea. Pareciera que un programa en línea es presentar una clase, dejar una lectura y hacer 20 preguntas. Y entonces los alumnos están con cada clase acumulando preguntas que incluso los que están en televisión dicen, no alcanzo a anotar todas las preguntas que están dictando en el televisor. Esto lleva un poco a comentarios de padres de familia, porque los padres de familia dicen, es que ahora veo a mi hijo tener que estar resolviendo preguntas por más horas que realmente las que tenía cuando estaba en la escuela. ¿Esto significa que hay más aprendizaje? Honestamente, yo lo dudo. Yo lo dudo porque en este contexto, en realidad, la preocupación de la autoridad educativa ha sido cumplir con el plan de estudios. Y pienso que lo que tendría que haber hecho la autoridad educativa sería impulsar un trabajo de proyectos bajo la pregunta, ¿cómo surgió el COVID? ¿Qué significa el COVID? ¿Qué problemas ha creado a nivel económico, a nivel de relaciones sociales, a nivel de relaciones familiares, a nivel de ciencia? Eso es lo que yo quería que escucharan, lo que yo les quería compartir. Lo voy a regresar hasta el minuto, yo creo que sí. Y pienso que lo que tendría que haber hecho la autoridad educativa. Ok, dice, pienso que lo que debería de haber hecho la autoridad educativa es, y lo expone. Él habla de un proyecto educativo, maestros. Habla de una metodología que durante la reforma integral de educación básica, desde el 2008 en primarias, se empezó a trabajar en México. Y habla de un proyecto educativo, transversal. Por ejemplo, comenta, ahorita lo van a escuchar, dice, pudiera ser el nombre del proyecto la pandemia o el coronavirus. En cada uno de los grados, en educación básica. Vamos a hablar de primaria y secundaria, por ejemplo. Ok. Del tema de la pandemia, en cada uno de los grados, por eso sería un gran proyecto, a 1 o a 2 meses. Del tema de la pandemia, en cada uno de los grados, ¿qué aprendizajes esperados se pudieran trabajar de cada una de las materias, de cada una de las asignaturas con el tema de la pandemia? Por ejemplo, ¿qué preguntas tendrías que hacer? ¿Qué planteamientos tendrías que hacer en el gran proyecto, la pandemia o el COVID-19? ¿Cuántos planteamientos tendrías que hacer para que los muchachos investigaran y se cumplieran aprendizajes esperados de español, de matemáticas, de geografía, de historia, de civismo? Si son en secundaria pues son ciencias sociales, biología, física. En cada grado, cada maestro pudiera hacer diferentes planteamientos con el mismo proyecto para todos. Eso a mí me parece genial. Yo hace 2 semanas lo comentaba con compañeros del centro de trabajo. Con alguien de los compañeros del centro de trabajo. Oye, pues se puede hacer un gran proyecto, como cuando la reforma integral de educación básica hacías un proyecto, el nombre del proyecto, y hacía los planteamientos, las hipótesis, las preguntas, te planteabas hipótesis y luego hacías el trabajo de investigación o bien de observación de lo que está pasando, porque ese sería el nombre de un proyecto, de algo que se está viviendo, de una realidad del alumno, y que él va a estar escuchando y viendo noticias a diario del seguimiento que le hacen los medios de comunicación
al tema de la pandemia, al tema del coronavirus. Escuchemos a Ángel Díaz Barriga para que vean más o menos que es congruente lo que él está comentando con una metodología que estábamos empleando en todo México en la Reforma Integral de Educación Básica desde el 2008, pues hasta el 2013, maestros, que Peña Nieto hizo su reforma. O hasta el 2016, que hicieron la propuesta del modelo con Peña Nieto, o hasta el 2017, que ese modelo de Peña Nieto salió publicado en el Diario Oficial de la Federación. Que luego en el 2018, pues no hay nada y no hay seguimiento y no hay nada. Pero bueno, lo que nos queda a nosotros es todo lo que vimos y todo lo que revisamos con la Reforma Integral de Educación Básica, siendo secretario de Educación Alonso Lujambio, que en paz descanse el señor Alonso Lujambio, y un trabajo que duró desde el 2004 con la reforma de preescolar, y luego desde el 2006 con la reforma de secundaria, y luego desde el 2008 con la reforma de primaria, y hasta el 2011 que se publicaron los planes y programas del 2011, donde se concretó ya toda la Reforma Integral de Educación Básica. Miren, escuchen el planteamiento que hace él, y es en el minuto pues casi 11, yo dije 12, es el minuto 11. Vamos a escuchar el planteamiento que hace Ángel Díaz Barriga. Voy a hacer más grande, voy a hacer grande en la pantalla, me voy a ir un rato para que escuchen ustedes. Educativa sería impulsar un trabajo de proyectos bajo la pregunta: ¿cómo surgió el COVID? ¿Qué significa el COVID? ¿Qué problemas ha creado a nivel económico, a nivel de relaciones sociales, a nivel de relaciones familiares, a nivel de ciencia? Entonces, decimos que en la escuela los alumnos aprenden ciencia, geografía, historia, español, y que aprenden matemáticas. Podríamos mostrar que si la SEP hubiera armado un gran proyecto que se podría llamar Pandemia COVID, las casas podrían trabajar, los hogares podrían trabajar, el niño que está en tercero de primaria con el niño que está en primero, segundo de secundaria, con diferentes niveles, pero en un mismo proyecto. No sé si me explico. Sí, o sea, sí, las preguntas de ciencias que se tendría que hacer el niño de tercero de primaria son más simples que las preguntas de ciencias que se tendría que hacer el niño que está en segundo de secundaria. Pero los dos hermanos estarían trabajando en conjunto, y el proyecto sería un proyecto de hogar, en donde podrían consultar lo que puedan en redes, lo que puedan con sus adultos, lo que puedan que capten en radio o en televisión. Y cuando digo en ciencias, bueno, para geografía sería una cosa excelente, o sea, cómo ha impactado los diferentes países, cuál es la población, cómo afecta la economía de esta población. Para historia también da para muchísimos temas. ¿Cuántas pandemias ha habido en el mundo? ¿Por qué esta pandemia es distinta a otras pandemias? Para matemáticas, para aritmética, un niño de tercero de primaria puede hacer operaciones básicas bajando números de cuántos enfermos, etcétera. Un estudiante de secundaria probablemente tenga que hacer trabajos más estadísticos o incluso conversión de temas aritméticos a temas algebraicos. O sea, yo pienso que faltó creatividad aquí por parte de la autoridad educativa para pensar que, lejos de pensar que el plan de estudio se debe cumplir, lo que habría que pensar es: la pandemia es una oportunidad distinta de aprendizaje. Pues con esto nos quedamos, doctor, y cerramos este primer bloque de entrevistas. Seguiremos platicando con usted después de una pausa aquí en la UNAM Responde sobre todas estas implicaciones y los retos que implica el coronavirus para la educación en nuestro país. Así que agradezco que nos permita unos minutitos y ahora hacemos una pausa aquí en la UNAM Responde. Maestro, esa propuesta o ese comentario que hace Ángel Díaz Barriga, como pues doctor en pedagogía
investigador, miembro de un departamento de investigación ahí en la UNAM, yo digo que no está descabellado. Tiene mucha razón en lo que él comenta. El trabajo en proyectos como una metodología, como una estrategia de planeación didáctica del docente, el trabajo por proyectos es una estrategia en donde se da con más facilidad la inclusión. En un trabajo por proyectos, y más si es en equipo, es donde se puede trabajar más o donde se da más naturalmente la inclusión. Pero en este caso, lo que él plantea es lo que planteaba la Reforma Integral de Educación Básica. Un proyecto didáctico y luego creo que era formación cívica o civismo en medio, el tema rector, como eje rector el tema, y luego el planteamiento de las asignaturas del grado y qué se va a trabajar de español, de matemáticas, de naturales, de sociales, de historia, qué se va a trabajar. Está padre, maestro, y como él lo estaba planteando, está padre. No es tarde para que las escuelas, los directivos, los docentes hagan un planteamiento, un proyecto didáctico, lo trabajen, busquen la manera de comunicarse y trabajarlo con la gente y que sea un trabajo o un proyecto pues para un mes. Estamos a 5 de mayo, bueno, pues para todo mayo, lo que falta de mayo. Y dependiendo de cada uno del grado, con el mismo proyecto educativo, con el mismo nombre, la pandemia, coronavirus o COVID-19, pues hacer diferentes planteamientos, diferentes preguntas, diferentes hipótesis, si quieren así, y que los muchachos trabajen sobre el tema. Trabajarían los muchachos de secundaria, de primaria, de jardín, con diferentes planteamientos de acuerdo al nivel y al grado en que están cada uno. Y sería un trabajo de equipo en la familia, con los padres, con los hermanos, y todos aprenderían de todos. Todos aprenderían de todos. Yo estoy de acuerdo en eso. Yo estoy de acuerdo en ese planteamiento de Ángel Díaz Barriga. Cuando suba el video, después del nombre voy a poner la liga donde viene en YouTube el video para que ustedes lo vean completo. No voy a hacer más largo este video. Hasta ahí lo voy a dejar. Con eso me es suficiente para poder compartir con ustedes. Yo creo que lo más importante de esta entrevista con Ángel Díaz Barriga como doctor en educación es ese planteamiento, esa estrategia didáctica del trabajo por proyectos y sobre el tema específico, la pandemia o COVID-19 o coronavirus, como le quieran poner, pero el mismo nombre del proyecto para todos los grados, para todos los niveles, para todos los grados, para todos los alumnos y trabajando cada quien de acuerdo a los planteamientos que se pudieran hacer en cada uno de los grados o con cada uno de sus maestros. Miren, ahí le voy a dejar. Voy a compartirles de que hubo una, lo voy a hacer más grande y aquí. Hubo una reunión 5 de mayo. Aquí está. 5 de mayo de 2020 dice, la OEI participó de la reunión de ministras y ministros de Iberoamérica. Ok, se los quiero compartir porque si es necesario ver, pues qué está haciendo México y qué están haciendo otros países en educación, en los sistemas educativos nacionales de cada uno de los 23 países pertenecientes a la OEI para sobrellevar esta pandemia. Dice, el secretario general de la OEI, Mariano Jabonero, y el director de OEI Argentina, Luis Escaso, participaron de la reunión que organizó el Ministerio de Educación.
El encuentro virtual giró en torno al retorno escalonado de las clases presenciales. Todos plantearon que el primero en volver será la educación superior y las universidades. Esos son los primeros que van a volver en todos los países de Iberoamérica, los más grandes. Otro tema fundamental será cómo achicar la brecha de aquellos estudiantes que no acceden a la conectividad virtual para que no pierdan el año educativo. ¿Cómo achicar la brecha de aquellos estudiantes que no acceden a la conectividad virtual? O sea, no tienen una conexión, una red, para que no pierdan el año lectivo. Pero si recordamos, en la misma OEI comentaron y sugirieron que pueden ser tres cosas. En el decálogo de Mariano Jabonero dijo, puede ser tres cosas. Puede ser educación virtual, puede ser a través de una conectividad, puede ser la educación a través de la televisión o puede ser la educación a través de la radio. Y eso lo dijo Ángel Díaz Barriga en la entrevista que le hicieron. Eso lo dijo Ángel Díaz Barriga en la entrevista que le hicieron. De la reunión, además del ministro de Educación de la Nación de Argentina, Nicolás Trota, el secretario de Cooperación Educativa y Acciones Prioritarias, Pablo Gentil, la Secretaría de Evaluación e Información Educativa, Gabriela Dicker, participaron ministras y ministros de Educación de Chile, Costa Rica, Cuba, Colombia, España, Ecuador, El Salvador, México, Perú, Paraguay, República Dominicana y Uruguay. Participaron 12 países de los 23 que pertenecen a la OEI para intercambiar experiencias sobre las estrategias que cada país analiza llevar adelante el regreso a las clases presenciales luego del aislamiento social preventivo y obligatorio. También estuvieron presentes representantes de la UNESCO y la UNICEF. Muy bien, maestros, muy bien. Vamos a ver aquí qué respuesta se ha dado en esos 12 países de Iberoamérica y qué acciones han tomado y van a seguir tomando pues para enfrentar esto y regresar a las clases presenciales. Cada país contó con la oportunidad de expresar las iniciativas que están desarrollando para garantizar la continuidad académica de los distintos niveles educativos y cuáles son los principales desafíos a futuro. Trota estipuló que el regreso a las aulas será después del receso invernal. Dice, después del receso invernal, teniendo en cuenta todos los aspectos sanitarios. Además, destacó que es importante la construcción de la agenda colectiva y tener legitimidad social en cada caso. ¿Por qué después del receso invernal? Porque en el hemisferio sur, allá es invierno, y en el hemisferio norte, pues estamos en primavera. Sí, estamos en primavera. Se termina hasta el 20 de junio, que empieza el verano. Entonces, las estaciones van cambiando, unas en el hemisferio norte y otras en el hemisferio sur. Allá yo creo que están en otoño y van a entrar a invierno, y cuando termine el invierno es cuando van a probablemente, como dice aquí, pues regresar a las clases presenciales. El regreso de las aulas de receso invernal, teniendo en cuenta todos los aspectos sanitarios, pues será después del receso invernal. Yo creo que también por allá por septiembre en Argentina, porque esta reunión, pues el anfitrión es la OEI de Argentina. Dice, el secretario general Mariano Jabonero detalló los posibles efectos de la pandemia en la educación y se mostró preocupado por la posibilidad de una deserción masiva en la educación superior. Además, resaltó la importancia de compartir los esfuerzos, los trabajos para tener apoyo y trabajar de forma conjunta. Desde Cuba manifestaron que los problemas con la conectividad conlleva problemas en las casas. En esa línea, Jabonero destacó que tenemos 180 millones de niños en escolaridad y el 40% no tiene acceso a internet. Eso lo está diciendo Mariano Jabonero. Dice, tenemos 180 millones de niños en escolaridad y el 40% no tiene acceso a internet. Esos 180 millones de niños en escolaridad se refiere a los países de Iberoamérica, solamente a los países de Iberoamérica.
Y el 40% de los niños no tiene acceso a internet. O sea, se van con la pura televisión y el radio, y otros nada más con el puro radio, porque hay quienes no tienen ni televisión. En España piensan en una educación mixta, es decir, una parte presencial y otra a distancia, donde prime la digitalización de los contenidos para cada alumno. También en España piensan que van a hacer los ajustes en la cantidad de alumnos en las aulas y van a hacer grupos de 15 alumnos con sus espacios respectivos para su sana distancia. Hay un artículo que acaba de salir también ayer o ahora, donde tienen esa intención de que los grupos de alumnos al regreso a clases sea de hasta 15 alumnos por grupo. Ok. Por su parte, el ministro de Uruguay contó que la cobertura de educación digital en su país antes de la pandemia era de un 10% y ahora es del 100%. Fíjense, en Uruguay dice, la cobertura de educación digital en su país antes de la pandemia era de un 10% y ahora es del 100%. Muy bien, creo que les está yendo muy bien ahí en Uruguay. Pero solo el 85% tiene acceso a conectividad. Válgame, por ende se genera una brecha educativa que hay que saldar. Bueno, solo el 85% tiene acceso a conectividad. Está raro, ¿no? Que diga que la cobertura en educación digital en su país antes de la pandemia era de un 10% y ahora es de 100%, pero solo el 85% tiene acceso a conectividad. Entonces, ¿cómo está ese asunto? El representante de la cartera educativa de Ecuador planteó cambios en la evaluación para volcarse a un sistema basado en proyectos y o objetivos. Aquí en Ecuador están trabajando o están con este planteamiento de hacer lo que dice Ángel Díaz Barriga en la entrevista. En México planifican una modificación del calendario escolar pensando en que los niños pierdan el menor contenido posible. A Moctezuma, a él le sigue interesando más que los alumnos, más que lo emocional de los alumnos, a él le sigue interesando más los aprendizajes esperados, la currícula de la escuela, los contenidos, los propósitos. Ahí lo expuso. Yo no sé quién fue de México, si fue Moctezuma o mandó a alguien, porque a veces mandan a un representante. Pero aquí dice bien claro lo que ya sabemos muchos. En México planifican una modificación del calendario escolar. Ya está la modificación del calendario escolar, al menos que vayan a hacer otra modificación. Porque esto es de ahora, maestros, del 5 de mayo, no es de ayer ni de antier. Entonces dice, en México planifican una modificación del calendario escolar pensando en que los niños pierdan el menor contenido posible, cuando eso es lo menos importante. Ya en un video de ayer, en una entrevista que le hicieron a Amanda Céspedes, ya explicó y ya dio sus comentarios, sus puntos de vista como una neuropsiquiatra infantil, donde lo más importante no es salvar el ciclo escolar, sino la parte socioemocional de los alumnos. Expuso el ministro de Educación de México. ¿Quién fue? No sé. En la misma idea, desde Paraguay planean que las clases de participación física no regresen hasta diciembre. Bueno, como si la educación física... A ver, dice... En la misma idea, desde Paraguay planean que las clases de participación física, o sea, me imagino que es presencial, no regresen hasta diciembre. Bueno, ok. El ministro de Chile aseguró que buscan generar espacios semanales digitales y controlar el ciberbullying por el uso masivo de la virtualidad. En Chile buscan generar espacios semanales digitales y controlar el ciberbullying, porque eso se da por el uso masivo de la virtualidad. Este encuentro es el segundo que se realiza en el marco de la pandemia, con el objetivo de conocer las realidades que tiene cada país y las políticas que se implementan en cada sistema educativo. El objetivo es darle continuidad a este tipo de reuniones para crear una agenda de objetivo común para la región, para la
región iberoamericana. Iberoamericana. ¿Por qué la región iberoamericana? Porque de los 23 países que están, unos hablan español y otros hablan portugués. Por eso se llama Iberoamérica. Si fuera Hispanoamérica, solamente serían los países que hablan español. Si fuera Latinoamérica, solamente serían los países que hablan español, portugués y francés. Pero como es la OEI y nada más son 23 países, pues la región iberoamericana son los países que hablan español y portugués. Maestros, es todo. Les voy a poner, después del nombre del video, les voy a poner el link de la entrevista que le hacen al doctor Ángel Díaz Barriga y les voy a poner el link de esta información de la OEI, de la reunión que tuvieron fecha 5 de mayo del 2020. Yo creo que la reunión fue ayer y hoy están poniendo, porque no ponen la hora, y hoy están poniendo que tuvieron esa reunión. Es más, no dice ni cuándo tuvieron la reunión. Pero todo apunta a que fue ayer la reunión. Entonces, después del título del video, que voy a subir, les voy a poner el link de YouTube de la entrevista que le hacen a Ángel Díaz Barriga y les voy a poner el link de la publicación que hace la OEI Argentina de esta participación de ministros y ministras de educación en Iberoamérica. Es todo, maestros, es todo. Pues compartan el video, escuchen la entrevista completa, son como 21 minutos, escuchen la entrevista completa a Ángel Díaz Barriga, anoten lo más importante y pues sugieran, porque insisto, como maestros no podemos estar agarrando y apechugando todo lo que te mandan, ver que hay una realidad en las comunidades, en los contextos donde estamos trabajando y el gobierno o el secretario de Educación pues piensan en que nada más es lo que ellos dicen. Pero ustedes maestros tienen la mejor opinión porque en cada uno de sus espacios donde laboran los contextos son diferentes. Va el video, yo le voy a eso. Tenemos tiempo de hacer un buen proyecto por grado. Pudiéramos hacer un ejemplo de un proyecto didáctico en un nivel, ya sea preescolar, primaria o secundaria, en un nivel, en un grado, y plantear el proyecto para un mes y establecer los planteamientos para dar respuesta y trabajar los aprendizajes esperados de todas las asignaturas en un mismo proyecto. Buenas noches, maestros. Compartan el video.